Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Gabriela Mistral, les damos la muy cordial bienvenida a la segunda conversación sobre Dirección de Comunicaciones, UGM. Mi nombre es José Agustín Muñiz, soy el director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones. Quiero agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo de acompañarnos presencialmente, a los que nos están viendo a través del streaming y a los que nos verán, porque esta es una actividad académica del curso, pero va a quedar grabada para que nos vean a continuación. Por supuesto, a Susana Rojas, a Paola Calorio y a Pablo Vidal por acompañarnos, por compartirnos su experiencia, al profesor Alejandro Silva por su entusiasmo y empuje para llevar adelante estas actividades y abrir su cátedra al mundo. Y por supuesto para felicitarlo porque hace unos pocos días fue invitado a ser parte del premio ACON, uno de los premios más prestigiosos que hay en el mundo de la reputación corporativa, parte del jurado de ese premio, y como exalumno de la universidad y profesor, un privilegio tenerlo allí. Y a Magdalena Fernández, probablemente no la conocen, ella acaba de asumir hace muy pocos días el decanato de la facultad que nos aloja, y creo que esta es como la primera actividad oficial de tu decanatura, así que muy bienvenida, van a ver ya su cara más a menudo acompañándonos. Yo quería dejar solamente una idea, quería compartirles una sola idea. ¿Por qué estos temas hay que discutirlos aquí, en sede universitaria, y sobre todo en una escuela de comunicaciones? Porque es un asunto demasiado importante como para dejárselo a los técnicos. Es una discusión genuinamente universitaria. A los expertos en números, en indicadores, son muy importantes, ¿no? Pero hay que mirarlos desde una perspectiva genuinamente humanista, ¿ya? La gestión técnica de las comunicaciones, esa es la forma más común de entenderla, ¿no? Como el transporte de un significado de un punto A un punto B, como si fuera una lata de sardinas y que ojalá pierda la menor cantidad de información en el camino. Claro, es muy importante, pero esa forma de entender las comunicaciones como un transporte considera a las personas como una tubería, que solamente son interesantes porque tienen la tendencia a obstruirse, ¿no? Y las personas terminan siendo una especie de problema. Y las comunicaciones no, las comunicaciones son un asunto humano y las personas no son un problema, sino que son los actores de ese proceso, ¿no? La otra mirada, la visión humanista de las comunicaciones, es la del vínculo humano, la del vínculo social que se genera por el hecho de comunicarnos, de compartir esos mensajes, esos contenidos, ¿ya? Y ese vínculo humano es el que nos interesa estudiar desde las comunicaciones, y el lugar para hacerlo es una universidad, ¿ya? El ancho de banda se lo dejo a los técnicos, pero los vínculos de confianza, y esos son los que nos inspiran, los que nos mueven y los que nos reúnen hoy día. Así que abro la conversación para compartir esa pequeña idea y reitero mis agradecimientos por habernos acompañado. Ya, gracias José Agustín. Quiero agradecerle a José Agustín porque me abrió la puerta a la universidad, al rector Sergio Mena también, porque cuando le hablé de sostenibilidad le prendió el corazón igual que a nosotros, 3, 4 que nos hemos conocido hace tanto tiempo. Quiero agradecer también a la universidad. Me formó, tiene más de 40 años y la verdad es que aquí hay varios alumnos, también exalumnos, entre ellos mi hermano que es abogado. Adelante chicos, adelante. Sí, no hay problema. Quiero que sepan que esta charla que vamos a hablar de sostenibilidad, temas de ESG, comunicación estratégica por sobre todo, está abierta a alumnos de periodismo y también a ingenieros, como los que están llegando acá, que les agradezco que vengan, porque es un tema transversal a todos. Quiero darle una pequeña reseña de quienes están acompañándonos hoy, a quienes agradezco mucho porque son amigos de la vida y también me han formado mucho también. De izquierda a derecha está Paola Calorio. Ella es directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay. Es periodista de la Universidad Diego Portales, más de 20 años de experiencia. Realizó el Executive Program in Strategic Communication de la Universidad de Georgetown, en Washington, donde nos conocimos por casualidad de la vida. Compartimos muchas cosas lindas y por eso le agradezco que esté acá. Al centro está nuestro invitado Pablo Vidal.
es gerente general de Sustenta Más. Él es un emprendedor, ingeniero civil, industrial, apasionado por la gestión estratégica en sostenibilidad empresarial, los derechos humanos y los temas de ESG o ASG, ambiental, social, gobernanza. Máster en responsabilidad social corporativa y contabilidad y auditoría social de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diploma internacional de management y sostenibilidad de la Universidad de Georgetown y es profesor de posgrado en varias universidades. Asesor de grandes empresas, lo conozco tanto, entre ellas Caja Los Andes, AgroSuper, Tres Montes, Luchetti, Enel, Ripley, y podríamos estar largo rato, entre ellos Coca-Cola también. Y por último, y no por eso menos importante, Susana Rojas, que también ves que la convoco a un evento, está ahí conmigo. Te agradezco mucho, Susana, tanto como a Marcela Bravo, que es la directora de Acción Empresa. Ella es periodista, magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en equipos directivos balanceados de la Universidad Adolfo Ibáñez, por la cual, al parecer, todos tenemos un lazo, ¿cierto? Más de 10 años de experiencia liderando equipos de comunicación en diversos, con foco en creación de contenidos, desarrollo de estrategias de vinculación. Ha trabajado en fundaciones, empresas privadas, Estado y medios de comunicación, y actualmente es gerente de comunicación en Acción Empresa, organización que promueve la sostenibilidad como una estrategia de negocio. Así que les pido por favor un aplauso para ustedes. Agradecerles su presencia y vamos a comenzar con un video introductorio para que veamos los temas que nos convocan hoy de ESG. Y bienvenidos alumnos de comunicación organizacional, de gestión de stakeholders que veo ahí, que les agradezco que estén, y también, como les dije, alumnos de otras áreas y ramas de la universidad. Sebastián, mi gran partner en el magíster, que gracias por estar acá, y a todos, gracias. ¿Qué manera de introducirnos al tema? Yo creo que entremos en materia de inmediato.
me pasa mucho con mis alumnos que yo hablo mucho de sostenibilidad, muchos no entienden ni siquiera muy bien cuál es la diferencia que hay entre sustentabilidad, sostenibilidad, por qué es tan importante para las empresas del día de hoy. Y por eso es que los convoqué aquí y les agradezco tanto que estén, porque quiero que marquemos bien la diferencia que hace el tema de la sostenibilidad, temas de ESG en las empresas de hoy, sobre todo las grandes empresas como la que tú diriges las comunicaciones, Paola. Por eso parto preguntándote el tema, la importancia que tiene la sostenibilidad en las empresas modernas, sobre todo grandes empresas. Bueno, gracias por la ¿Se escucha? Sí. Gracias por la invitación y a los valientes que se quedan hasta ahora aquí en la universidad escuchándonos, gracias. Es una pregunta para mí muy bonita de contestar, porque yo trabajo en Coca-Cola hace 11 años, partí como gerente de comunicaciones, fui ahí asumiendo distintas posiciones y hoy día tengo hace ya varios años la suerte de ver, entre otros temas, las materias de sustentabilidad. Pero yo les cuento algo bien, esta cosa que no está escrita en ninguna parte, y son las cosas que están como adentro de las compañías. Hace un par de años, no muchos años atrás, la sostenibilidad o la sustentabilidad o el RCE, ESG, todos los nombres que aquí no yo, sino este hombre que es el experto que les va a poder explicar en términos conceptuales y de aplicación, era un servicio. Era como que hay que tener esta área para que se encargue de todo lo que tenga que ver con las materias de conexión con la comunidad. Y la verdad que este tema, el tema de ESG, como lo entendemos hoy día, que después vamos a profundizar bien, ¿no es cierto?, en sus dimensiones, es un pilar del negocio. Y ustedes no saben, pero la chochera que a mí me da cuando ya yo no tengo que estar pidiendo, por favor, que me inviten a una reunión cuando se planifica el negocio o las metas, como le llaman en Coca-Cola, los business plan, de que esté esta matriz. Hoy día las materias de ESG son parte de los objetivos estratégicos del negocio. Y un señor que se llama James Quincy, que es el CEO de Coca-Cola en el mundo, tiene como objetivo de negocio criterios de ESG. Cuando yo les intenté mostrar un poquito algunas de las dimensiones en las cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, los pilares de ESG, sobre todo con foco en el desempeño, ¿no es cierto?, las metas hacia la comunidad. Hay una serie de metas. Tenemos que devolver al 2030 o recuperar el 100% el equivalente a los envases que ponemos en el mercado. Meta súper compleja. Segundo, en agua, lo mismo, tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, con algo tan sensible, tan estratégico como es el agua, no solo para la población, para nuestros productos, el generar distintas iniciativas que permitan el equivalente a devolver el agua que nosotros utilizamos en el proceso productivo de nuestros productos. Y por último, en toda la línea de empoderamiento, hoy día muy enfocado en empoderamiento femenino, porque nuestro negocio, Coca-Cola, es su principal cliente, aunque ustedes no lo saben porque muchas veces creen que es el supermercado, ¿no es cierto?, o es la tienda de conveniencia, y no, son los almacenes. Las almaceneras y almaceneros son 130.000 a lo largo de todo Chile, y de estos 130.000, 70% liderado por mujeres. Por lo tanto, tenemos una serie de iniciativas que queremos acompañar a nuestros clientes, son nuestros partners. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Una serie de iniciativas para apoyarlo y también en los jóvenes, para fomentar la empleabilidad. Pero ¿qué les quiero contar con esto? ESG es mucho más que estas dimensiones que yo les estoy planteando. Yo les profundizo desde este lugar, que es desde el rol que yo asumo desde Coca-Cola, me toca, ¿no es cierto?, ir a implementar. Pero lo más valioso para mí es que hoy estas no son acciones desvinculadas del negocio. De alguna manera, todos los que estamos acá y los futuros colegas, ¿no es cierto?, o que se dediquen a estas temáticas, tenemos en nuestro poder una llave muy poderosa, y no nosotros solos, en colaboración con otros, en colaboración con el mundo público, el mundo privado, las universidades. Tú lo planteabas desde las distintas dimensiones de la sociedad, y que es la única forma que efectivamente, en el caso, por ejemplo, Coca-Cola, tengamos un negocio sostenible en el tiempo. Coca-Cola Chile este año está cumpliendo 80 años. Estamos de cumpleaños, pero elegantísimo. Bueno, y queremos estar por los próximos 80. Coca-Cola en el mundo tiene 137 años. Bueno, y para
yo no voy a estar, espero, porque si no va a ser la momia, ¿no? Pero en los próximos 80 o en los próximos 130 años, bueno, hay que generar las condiciones para que efectivamente desarrollemos nuestro negocio en una comunidad sana, en salud, en un planeta limpio y una serie de condiciones donde haya, ¿no es cierto?, oportunidades, empleabilidad, crecimiento, desarrollo. Todas esas dimensiones pasan por la estrategia de ESG y que hoy día están conectadas a objetivos de negocio. Ya no es del área de asuntos públicos, comunicación, es el área de gerencia general para abajo. Nuestros objetivos escalan, son como una cascada. Después, si nos va bien o mal, depende de cómo nos va a fin de año, es muy importante, ¿no es cierto? Y esos objetivos de negocio tienen como número 1 criterios y KPI o target de materias de ESG. Entonces, está en el core del negocio. Sí, reforzar a los alumnos, sobre todo de periodismo, la importancia y la relevancia que ha tenido para la carrera, para los periodistas, el tema de sostenibilidad, ESG y todo lo que estamos hablando acá, porque, como decía Paola, nosotros que somos mayores, cuando entramos a trabajar... Mayores no, experimentados. Teníamos más experiencia. Con vida, sí. Clásico. Eso me encantó. Somos más clásicos, ¿sí? Cuando entramos a la empresa éramos casi siempre un apéndice de alguna área u otra área y éramos como lo primero que cortaban. Ahora, gracias a estos temas, y por eso es que yo siempre les hablo de esto a mis alumnos, sobre todo los advanced que están a puertas de ya salir a luchar contra los otros periodistas y contra los otros colegas, la importancia que tiene cuando se aferran a cuando yo les digo hay palabras claves que se tienen que construir un relato, porque con eso nosotros ahora estamos en la línea directivo, alta gerencia, gracias a estos temas. Por eso es que yo siempre les insisto, así que y a ustedes chicos también de comunicación organizacional, saben cómo hablamos y cómo debatimos de estos temas. Así que la siguiente pregunta es para Pablo, un querido amigo que fue el que me abrió los ojos de la sostenibilidad cuando ya hace varios años atrás, cuando yo trabajaba en una empresa grande de nivel internacional. Me dijo, Alejandro, ¿tú sabes lo que son los ODS? Y yo no tenía idea. Ahora mis alumnos lo saben, los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa la ONU. Pablo, desde ese tiempo, 2015, y tú, incluso más atrás, temas de ESG, ¿cómo se han ido desarrollando en las empresas? Como complementando lo que dijo Paula. ¿Ahí? ¿Sí me escuchan? No. ¿Sí? Bacán. Oye, iba a dar un dato a propósito de lo que dijiste al comienzo, de si saben o no saben lo que es sustentabilidad. Hoy día justo veía un estudio de Ipsos que concluyó que como que 1 de cada 2 chilenos no sabe. Es como en la realidad. Así que todavía seguimos navegando en un proceso de crecimiento. Yo creo que en ningún caso estamos en una cosa como ya cubierta o cerrada. Evolución. Bueno, nada, esto ha ido evolucionando. A mí me ha tocado verlo desde el 2000. He sido de los afortunados que, de hecho, el otro día en el encuentro de acción hicimos ahí un recuento histórico con varios de los clásicos, a propósito. Y claro, efectivamente, como dijo Paola, ha ido evolucionando el término. Antes hablábamos en el 2000, 2005, responsabilidad social. Después Michael Porter se puso creativo y inventó el valor compartido, tuvo su momento peak, después murió el concepto. Sigue por ahí usándose, pero después en el fondo aparece la sustentabilidad, después la sostenibilidad, que es más o menos sinónima, pero al principio entró la sustentabilidad y después la sostenibilidad, y ahora el ESG, porque a los inversionistas no les gustaba ni la sustentabilidad ni la sostenibilidad, entonces ESG es la que ellos instalaron, y amén a los inversionistas, así que vamos todos detrás del ESG. Lo que uno puede mirar es que más o menos da lo mismo el nombre. Hay académicos que han llegado a concluir que tienen diferencias sustanciales unos con otros, pero yo siempre llego más o menos a la misma conclusión. Un gerente de sostenibilidad hace más o menos lo mismo que un gerente de sustentabilidad, un gerente de ESG o un gerente de responsabilidad social. Así que para efectos empresariales más o menos estamos hablando de sinónimos. Y en términos de evolución, yo diría que en el fondo el gran quiebre sucedió, por lo menos para Chile, 2019 con el estallido social. Yo creo que hay un antes y un después de eso. O sea, a mí que me ha tocado ver, yo diría que en el fondo vivíamos como una curva de crecimiento planita, pausada, piola, y 2019 esta cosa para los ingenieros que están, que no sé quiénes son, pero curva exponencial, y la cuestión se disparó brutal. Y yo diría que hay un factor social fuerte que es el que acentúa. Luego la pandemia vuelve a poner en el fondo el acento un poco
en la relevancia de hacerse cargo preventivamente de temas que no eran temas, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno observa es que en los años 2019, 20, 21 este tema se disparó. Y yo diría que en el fondo, me cuelgo de tu frase que dices como ahora son temas como gerenciales, yo diría que son temas gerenciales hace 2, 3 años. Y nos encontramos también con un empresariado y una situación país donde estamos viviendo la transición hacia un empresariado más maduro en estas materias, pero todavía estamos en zona de transición. Creo que el mejor ejemplo fue lo que sucedió en el ENADE hace un par de días atrás, donde todavía estamos viendo justamente esa etapa donde la empresa está descubriendo el valor de mirar a los distintos públicos de interés y de crear valor para todos ellos, también para el accionista, por supuesto. En el fondo las empresas no dejan de ser empresas. Y entonces yo diría que estamos viviendo un punto de inflexión importante. Y yo creo que también como un mensaje para los que nos están viendo, ya sea a través de la pantalla o los que están acá, yo creo que el que se suba más rápido a la micro va a ganar un pedazo más grande. Los que llevan un poquito más tiempo, el pedazo lo estamos ganando bien y ahora estamos celebrando y lo pasamos re bien y vamos a estos eventos y nos invitan y hablamos. Súbanse rápido a la micro, porque esto no, o sea, nada indica que no va en esa dirección y solamente va a ir creciendo. Y por lo tanto, en el fondo, esto es como la selva, en el fondo. El último que se sube, pierde. Y entonces, en ese sentido, yo veo una tremenda oportunidad. Pero yo diría que estamos en una transición de 2, 3 años. No sé qué opinan ustedes, pero... Gracias, Pablo. Susana, tú que eres directora de comunicaciones de Acción Empresa, también promueve estos temas. ¿Cómo has visto este desarrollo en las empresas que ustedes han asesorado tanto tiempo con Marcela Bravo? A quien también... Ya le envío un saludo, pero le agradezco mucho. Y gracias, Pablo, por acordarme que nos están viendo por el canal de la Universidad de Gabriela Mistral de YouTube, así que un saludo a todos, sobre todo a los alumnos de gestión de stakeholders. Así que, Susana. Gracias, Alejandro. Me encanta la invitación. Yo soy periodista de formación y respiro periodismo. Entonces, cuando tomé la decisión de volcarme a esto, después de haber pasado por muchos lugares, me di cuenta que finalmente los periodistas tenemos un rol tan importante, y en todas partes, donde estemos, no importa el lugar, y es la construcción de realidad. Eso es lo que hacemos, construimos la realidad. Desde donde estemos y cómo lo hagamos, a través de los medios de comunicación, a través de organizaciones como donde yo estoy ahora, que de verdad yo lo paso muy bien, para responder tu pregunta. Estamos en un momento, pero realmente punky, revolucionario respecto a esto. Lo que dice Pablo... De estos 3 años de transición, efectivamente es así. Te encuentras con empresas que por mucho tiempo... Hay que entender también un poco la composición del empresariado chileno, y eso es bien importante de atender. Generalmente los gerentes generales o los CEOs no son los dueños de esas empresas. Entonces, por lo tanto, también tú te encontrás como periodista, digamos, en comunicaciones, con varias palancas que no podías activar tan fácilmente como te gustaría para poder acelerar ciertas cosas. En esta lógica de la construcción de la realidad, uno llega más bien que a hacer un servicio en este tipo de cosas, llega con una convicción de querer mover cosas, de querer crear cosas. Y ahí es bueno entender al principio que uno no tiene todas las palancas, al igual que en los medios de comunicación existe un editor y que efectivamente te hace escribir algunos términos que no son los que realmente reflejarían, ¿no? Entendiendo que finalmente lo que nos interesa es conectar, como decía José Agustín, no es que las personas sean una tubería de la información que se supone que tú tienes que transmitir. Y eso es súper importante de tenerlo claro, sobre todo ustedes que están estudiando. Yo asumo que nadie estudia periodismo creyendo que se va a hacer rico, ¿no? Hay mucha convicción en esta carrera y es muy fácil frustrarse. Y sin duda, como decía Alejandro, lo corporativo hoy día es clave para nosotros. Chile tiene plataformas de periodismo, la verdad es que bastante limitadas en comparación a otros países. Los medios de comunicación hoy día no son una realidad. Y creo que las empresas nos necesitan más que nunca. Lo decía la Pao, partieron estas áreas siendo un apéndice. Y no porque las empresas sean malas, y eso lo he ido descubriendo todo este tiempo. Yo llegué a Acción Empresas cuando tenía la convicción de hacer una transición. Para los que no conocen, Acción es una fundación sin fines de lucro, pero de origen empresarial. Es decir, no representamos intereses de ninguna persona ni de ningún gremio tampoco. Pareciera que somos gremiales, pero no lo somos. Tenemos una composición bien parecida como a la SOFOFA, a la CPC, sin embargo, somos una fundación sin fines de lucro. Y nuestro objetivo, y somos además el capítulo chileno del
el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Que eso también tiene una salvedad bien importante, porque en el fondo nuestra organización, a diferencia de otras, no representamos, podríamos decir, estos intereses en materia de humanidad. Suena un poco revolucionario. Pero cuando tú hablas de los ODS, por ejemplo, y que yo tengo un diagnóstico de eso, yo creo que a la empresa le ha costado entrar a esto porque no hemos sido claros en su rol. Cuando hablamos de los ODS, que era lo que decía Alejandro, hablamos de una agenda universal, donde todos tenemos un rol. Pero finalmente entendemos que el rol principal lo tienen los estados. Entonces los negocios que hacen, aportan. Y el aporte queda en la cancha de lo voluntario. Cuando tú no tienes normativas que hagan que esas empresas, en el fondo, sean sancionadas por tal y tal y tal, abres mucho el espectro a lo que es la voluntad. Y la voluntad, como todos sabemos, muere cuando se va ese representante, ¿no? Lo que ha pasado en este tiempo, básicamente, y que pasa en estos 3 años que dice Pablo, esto se transforma en estratégico porque finalmente las amenazas que trae no tener este desarrollo adentro, esta mirada, afecta directamente al negocio. Y finalmente, y esa es un poco la gracia de Acción, hay un enfoque de negocios en estas materias. Cuando tú no desarrollas, por ejemplo, en el caso de una empresa productiva como Coca-Cola, una mirada de economía circular, no solamente no estás aportando a un tremendo problema que tenemos como humanidad, sino que además estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata porque puede eficientarse productos a través de otra manera de producir. Entonces, es un asunto de negocio. Sí. Entonces, yo creo que eso es bien importante de tenerlo claro, de por qué esto ha avanzado tanto. Nuestro rol, efectivamente, como dice Pablo, ha tenido una cosa exponencial, porque cuando se quiebra Chile, fueron a buscar respuesta. ¿Por qué se quiebra Chile? ¿Por qué me queman? ¿Por qué queman una empresa como Metro? Si nosotros en el fondo ofrecemos un servicio que conecta a la gente, que la lleva de aquí a acá, somos una empresa querida, somos una marca ciudadana. ¿Por qué? ¿Por qué me queman? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Claramente fueron al área de asuntos corporativos o la de comunidades y las respuestas están en esto, en que no hay trabajos sostenidos, no hay trabajos de conexión. En algunas empresas, por supuesto que hay, siempre esto pasa por muchas personas y eso es bien interesante en estos años en Acción. Te mueres la cantidad de personas que he conocido dentro de las empresas que son como unos conversos, cara rayada, llevando estos temas adelante hace mucho, mucho tiempo y no cejando hasta que se transformaron en estratégicos. Sí, gracias Susana. Justo adelantaste una pregunta que vamos a partir por Paola y lo complementa el que quiera. El tema ese, porque es tan importante de ver que ante la sostenibilidad, primero, un concepto que no es bien manejado o muchos no lo entienden, y segundo, cómo aporta en el tema del desarrollo de una empresa económica. O sea, estamos hablando de que antes nos hacía ese link como cuánto es el aporte, como que los ingenieros de la empresa te decían, ya, pero si yo invierto en esto, ¿cuánto es mi retorno? ¿Cómo lo han visto ustedes en Coca-Cola, ese retorno a través de la sostenibilidad? La preguntita, porque es bien compleja. No, es que es grande. Voy a tratar de contestarla lo mejor posible. Primero, desde el punto de vista de los accionistas, evidentemente una compañía saludable, sostenible, tiene un mayor valor en el mercado. Eso como tema muy general. Y yendo a temas más específicos, yo les planteaba este tema del cumpleaños de Coca-Cola. Si Coca-Cola, en este caso, no se ocupa, Ale, de justamente lo que decía la Su, primero, por ejemplo, que nuestros empaques, es decir, donde nosotros, ¿no es cierto?, a través del cual ofrecemos los más de 80 productos que comercializamos, no nos preocupamos, uno, de cumplir con las regulaciones mundiales, luego locales, pero por sobre todo que ese issue no sea un elemento que el día de mañana impida que pueda seguir desarrollando el negocio. Ahí, miren, podría estar toda la noche contándoles todos los capítulos que estamos trabajando y que nos queda un montón por trabajar, porque quedan un montón todavía de innovación, de soluciones, cómo estimulamos, sumamos, apuramos la economía circular. En el video que yo traté de resumirles, por ejemplo, les cuento, Chile va a tener
el próximo año la primera planta botella por botella del país. ¿Qué significa una planta botella por botella? Significa que de una botella de plástico reciclable de bebida se va a poder hacer una nueva bebida. Y eso lo que hace es que pone una cantidad muy significativa de menos plástico en el mercado, por lo tanto tenemos efectivamente una menor contaminación. Segundo, ¿cómo nos preocupamos, por ejemplo, en el caso de las botellas plásticas, que el diseño sea reciclable para que si le damos un nuevo uso, esa botella se pueda convertir efectivamente o en ropa o en una nueva botella o en las cajitas donde ustedes en el supermercado compran la fruta, etcétera? Y lo mismo con una serie de dimensiones. Entonces, tu pregunta es muy amplia, pero con estos ejemplos intento mostrarles, ojalá que lo logre, ¿sí? Es de alguna manera cómo este foco, esta mirada de la empresa que va a seguir creciendo por los próximos 80 años, que tiene que ser saludable. Lo mismo con los ingredientes críticos. Coca-Cola tiene un ingrediente crítico que si no se administra de una manera adecuada en su consumo, provoca efectos dañinos para la salud si no son consumidos moderadamente, como es el azúcar. El azúcar está en las bebidas y están otros productos también. Bueno, ahí también tenemos un sentido de responsabilidad. ¿Y qué hemos hecho? Hemos reducido 40.000 toneladas de azúcar desde el año 2016 y hoy día el portafolio de productos sin azúcar se vende a la par y cada vez creciendo más sobre la bebida, por ejemplo, Coca-Cola original. Toda nuestra publicidad está orientada a la Coca-Cola sin azúcar. Esto más que una pancarta, le estoy dando ejemplos para que de alguna manera ustedes visualicen cómo una compañía, por ejemplo, como Coca-Cola, frente a sus externalidades o vulnerabilidades del negocio, nos hacemos cargo. Y no solo, esto es imposible. ¿Ustedes creen que yo voy a poder ir a recolectar el 100% de las botellas que el señor James Quincy se le ocurrió como meta? No voy a decir lo más mala blanca y me voy a gobernar. Así que no voy a decir la palabra, pero muy difícil. Ese tipo de acciones tenemos que ir en colaboración con otros y con alianzas para poder empujar el carro de la recolección o empujar temas de innovación de empaque y como ese pilar un montón. Es la única forma que las compañías logramos darle un valor a ese producto, que ustedes junto con las bebidas deliciosas que tenemos, un valor, oye, además esta botella es reciclable, oye, además esta compañía está ayudando a joven empleabilidad y también poner otras compañías que hacen lo suyo. No digo que nosotros somos los únicos, los perfectos, al revés, tenemos un montón de vulnerabilidades, pero hemos entendido que tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que son complejas y tenemos que ser parte de la solución a esos problemas para lograr la sostenibilidad del negocio y del producto en el largo plazo. ¿Quieres Y del complementar? consumidor, porque en el fondo si los matáis azúcar, ¿quién te va a comprar la Coca-Cola mañana? Pablo, ¿quieres complementar o? No, estaba pensando ya, para ir quizás como poner como algunos como elementos que me ha tocado observar. A ver, yo diría que no existe una respuesta objetiva ni científica para responder a la pregunta qué tan rentable es o no el ESG o la sostenibilidad. Lo que sí hay mucha evidencia respecto a aspectos donde muestra hoy día más competitividad respecto del escenario no ESG o no sostenible, ¿ya? Y les quiero mostrar algunos ejemplos rápidos. En los últimos 2 años, paradójicamente, en conjunto, nosotros vivimos un estallido social, pero es una cosa local. Pero a nivel mundial existe hoy día, en el fondo, un gran movimiento, ¿ya? Con la situación de la pandemia, los fondos de inversión global, en el fondo, quintuplicaron, y no estoy acá exagerando, quintuplicaron la cantidad de billones de dólares disponibles para invertir en ESG. Y no es que los inversionistas se volvieron filántropos de un día para otro, sino que tal como bien lo dijo la Pao, nadie quiere invertir en una empresa que puede quebrar. Y por lo tanto descubrieron en el colapso mundial de la pandemia que resulta ser que las empresas que eran ESG, que venían hace años, como la Pao, empujando, se comportaron de mejor manera en el escenario pandémico. Entonces el inversionista, poco vivaracho, dijo, esta es la papa y aquí pongan las lucas.
quintuplicaron la cantidad de billones de dólares. Hoy día, en Chile, cualquier empresa que quiera hacer inversiones brutales, como por ejemplo el hidrógeno verde, para poder acceder a tasas preferentes, tiene que demostrar ser sostenible. Si no, tiene que pagar el costo de no lo serlo y lo van a penalizar la banca, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento, no sé si eso lo podemos llamar retorno, pero al menos en el fondo hay un beneficio económico directo por ser ESG. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, nos vamos al mundo laboral, ¿ya? Vámonos también un par de años atrás. ¿Se acuerdan en el escenario IFE, en el escenario, en el fondo también medio de la pandemia, escasez brutal de trabajadores en el fondo, de empleo en el fondo productivo, ¿ya? ¿Cuáles fueron las empresas que fueron capaces de atraer talento en un escenario donde el talento escaseaba? Las empresas sostenibles. Porque resulta ser que en realidad nadie quiere trabajar en una empresa que te anden persiguiendo, que no sé qué, bla, bla, bla. Y por lo tanto, en el fondo, en un escenario donde no había, en el fondo, disposición completa o oferta de trabajo, entonces era un escenario competitivo. Nuevamente, ¿eso se puede transformar en rentabilidad o no? No voy a entrar en la econometría, en el fondo, no he hecho un estudio al respecto, pero lo que sí les puedo decir es que los gerentes de personas que antes como que miraban estos temas así medio de reojo, ahora son los primeros que andan persiguiendo el reporte de sostenibilidad, el reporte integrado, porque es la única forma de atraer talento para que queden. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el consumo, y acá yo voy a ser moderado con mi opinión. No existe hasta el día de hoy, no sé, ustedes lo pueden discutir, pero evidencia científica que diga que el consumidor prefiere, o sea, en el momento la góndola, claro, en el momento la góndola todos vamos en el supermercado, el que vale 2 pesos menos vamos por ahí, sobre todo en un escenario de inflación como el que estamos viviendo. Sin perjuicio de ello, lo que sí hay evidencia objetiva es que la percepción y a la disposición de en la eventualidad que mi billetera sostenga poder pues coger, la percepción, la disposición a pagar más eventualmente por un producto sostenible sí va creciendo sostenidamente al menos en los últimos 7 años, lo cual hace prever que en algún momento cuando el ingreso per cápita y la economía más o menos se estabilice, esa disposición sí se va a poder traducir en el fondo en una acción consumada de... Estos 3 ejemplos no muestran necesariamente retorno inmediato, pero sí muestran que en un escenario futuro donde estos temas van a ser más temas que lo que son hoy, que ya es mucho, pareciera ser indicar que las empresas que son sostenibles van a ser las que van a existir, y las que no, probablemente son marcas que ya nos estamos olvidando de ellas. Gracias. Súper de acuerdo con lo que dice Pablo. Ahí solo agregar también que hay un contexto bien importante respecto a esta metamorfosis empresarial. Y tiene que ver con los quiebres de confianza, que también son fundamentales. Y es ahí donde yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, y vuelvo al tema de los periodistas, ¿no? Como el rol. Construir la realidad también pasa por seleccionar ciertos gatilladores o no seleccionarlos. El silencio también provoca cosas. Y yo creo que recuperar una confianza, pensando en la que alguna vez hubo, es imposible si uno entiende el contexto en el cual estamos. O sea, la pandemia lo que hace finalmente es depositarnos rápidamente en el siglo XXI. Que nos ha mostrado que es una época y es una era que estamos viviendo que yo de verdad siento que es un privilegio, no veo dónde está la crisis y el quiebre, totalmente distinto a lo que vimos antes. Tenemos quiebres todo el rato y vemos por primera vez, siento, los riesgos de la hiperglobalización, que finalmente lo que nos tenía tan orgullosos, el tema de la inteligencia artificial hoy día hace a los mismos que la promovieron y que la impulsaron decir, oye, paremos un poquitito porque no tenemos cómo manejarla. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión tan importante que nos ha obligado a todos a parar y mirar la realidad de cómo nos movemos. Y los negocios en ese escenario tienen yo diría, una oportunidad muy distinta a otras organizaciones, por ejemplo, como el Estado. Los gobiernos son muy pesados como máquinas para poder cambiar y modificarse rápidamente. Son estructuras mucho, mucho más pesadas. Los negocios, por esencia, responden a los mapas de riesgo. Y se adaptan.
se adaptan. La flexibilidad y la adaptación son elementos fundamentales en el ADN de las empresas. Lo han hecho miles de veces antes. Los invito a que revisen, por ejemplo, las últimas definiciones que tira el último Davos, World Economic Forum. O sea, ¿quién podría decir que el World Economic Forum es comunista, es revolucionario? Hay un planteamiento absoluto a que tenemos que cambiar el modelo capitalista, que está centrado finalmente en un solo retorno, y darnos cuenta que ese un solo retorno, que pareciera ser tan importante, que era el económico, está totalmente en jaque si no hay un trabajo ambiental, porque nuestra economía es extractiva en su mayoría. Y si no tienes un buen circuito social, porque hay una cita muy buena del World Business Council que no hay negocio exitoso en sociedades fracasadas. Y lo vimos, si tú tenías en el fondo que cerrar todos los días a las 6 de la tarde tu negocio porque tenías protesta en el centro de la ciudad, la verdad es que no te va a ir muy bien. Y por otro lado, si no tenías empleo y tenías altas tasas de desigualdad, no solo la agitación social te va a matar, sino que cada vez vas a tener menos consumidores finalmente. Entonces, esta conexión que se hace de las otras dos dimensiones que componen la sostenibilidad, y ahí quisiera yo plantear mi postura respecto a cuál es la diferencia finalmente en estos dos términos. Cuando hablábamos de sustentabilidad hace harto rato atrás, generalmente evocábamos el tema de la naturaleza, que es una de las dimensiones que tiene que ver con este triple impacto. Que a todo esto le pega a cualquier organización, no solamente a las empresas, hasta en su casa pueden verlo. Todos tenemos un entorno económico, todos tenemos un entorno social y todos tenemos un entorno ambiental. Todo lo tiene. Y la sustentabilidad lo que hacía finalmente era plantear cómo lo equilibrábamos. Y si ustedes cierran los ojos un segundo y piensan en un equilibrista, verán una persona que le cuesta, está en el esfuerzo. Cuando ustedes piensan en la sostenibilidad, estamos hablando del balance de esas tres cosas. Es mucho más fluido. Balancear y equilibrar es diferente. Y cuando entendemos que estas tres cosas están absolutamente conectadas, es decir, no hay retorno económico si no hay planeta, no hay retorno económico si no tenemos personas que nos compren y que nos crean, y de ahí todo da vuelta, digamos. Entonces, es importante entender la teoría de sistemas un poco para entender esta metamorfosis, entender la oportunidad que ven los negocios en esto. Por supuesto, hay reticencias y todo, pero es lo que dice Pablo. O sea, yo creo que al final del día la pandemia lo levanta, lo evidencia, pero claramente el conflicto geopolítico hace un tiempo atrás nos vuelve a decir, oye, pero esta cuestión queda súper lejos de mí, resulta que la crisis energética me pega full. Estamos tan hiperglobalizados que no podemos pensar, y las empresas no pueden seguir esperando que todo les pegue. Y se dieron cuenta de eso, sus mapas de riesgo estaban totalmente desactualizados. Y necesitan una hoja de ruta que les permita pasar a esta fase, no equilibrando, sino balanceando. Gracias, Susana. A la gente que está acá, a los alumnos e invitados que están aquí hoy día presentes, sí, voy a hacer una pregunta más y después ustedes, por favor, si quieren hacer alguna consulta, o Catherine, si tú me puedes ayudar desde ¿hay una pregunta desde YouTube o en la sala? Escuchando atentamente la exposición de ustedes y especialmente el esquema de Coca-Cola, se me vino a la mente lo siguiente. Esto es una idea práctica. Bueno, conozco exactamente cómo funcionan los pequeños negocios de barrio. He visto separar los camiones distribuidores de Coca-Cola, bajan sus productos, etc. Entonces, escuchando atentamente que Paola mencionaba que tiene 130.000 pequeños negocios que son parte importante de su esquema de ventas, se me dio una idea de alguna manera potenciar el reciclaje a través de estos 130.000 potenciales receptores, que a su vez son vendedores, por una parte. Y por otra, estaba pensando en aquellos transportistas que distribuyen las bebidas, que las entregan, en cuanto a optimizar el retorno que vuelve en vacío. Entonces, entregan el producto nuevo a estos 130.000 distribuidores pequeños y de alguna manera podría generarse algún grado de incentivo, tanto para los 130.000 pequeños propietarios, para hacer el proceso, seguramente ocupar algún metro cuadrado de su negocio para estos efectos, y por otra parte, algún incentivo para aquellos transportistas
quienes vuelven vacíos a su centro de distribución. Eso es una cosa. Y otra pequeña idea, disculpen un poco que me cambie, es lo relacionado con el tema del recurso hídrico. Como experiencia, tengo la bendición, esa es la palabra, la bendición de poder tener un bosque nativo solamente destinado a preservar. Frente a eso, una decisión con mi esposa, con familia. Nosotros somos originarios de la 7ª región de Molina, por lo tanto somos vecinos del Parque Nacional Raal Siete Tazas. En ese contexto se me vino a la mente alguna alternativa que a lo mejor Coca-Cola podría generar para muchos aquellos propietarios de distintas superficies de bosque nativo que los incentiven a mantenerlo. ¿En qué sentido? He visto al interior del bosque que nosotros tenemos cómo aflora la vertiente de agua. Es una cosa que realmente es muy importante y muy relacionada con lo que tú indicas, Paola, respecto a cuidar ese vital recurso como es el agua. Lo primero, bien pitonizo tú, te voy a contar dos cosas. Respecto al tema de cómo ocupar, ¿no es cierto?, este canal. Miren, yo soy una, de verdad, fanática de mis almaceneras, pero ¿por qué? Porque aparte de ser mujeres que me ha tocado conocer mucho a lo largo de mi vida en Coca-Cola, mujeres súper emprendedoras, se sacan la cresta, un almacén abre y trabaja 12 horas, 14 horas diarias, es una pega súper sacrificada. Ellos ya estamos trabajando con ellos hace varios años en programas de concientización de reciclaje. ¿Y por qué? Porque el almacén, y sobre todo en pandemia, quedó mucho más develado. Es un centro comunitario, es mucho más que un espacio donde se venden productos y servicios. Era lo que los clásicos como nosotros, lo que ocurría en el barrio. O sea, el almacén tiene un espacio sociológico muy poderoso, y desde ese lugar hay iniciativas y faltan un montón, pero por ejemplo hoy en el programa que yo les planteaba de esta capacitación estamos entregando 4.600 becas de qué buena marca de sal. Y menos mal que no me trajo otra, porque me paro y me voy corriendo. Y dentro de esta capacitación estamos haciendo un concurso con las almaceneras y almaceneros, y presentan distintas iniciativas en sustentabilidad y después van pasando por etapas, y ya hemos tenido 3 generaciones de premiados que ganan 1 millón de pesos para implementar sus iniciativas. ¿Y cuáles han sido? De los 10 que hemos entregado en la última semana, 9 son dedicadas al reciclaje y poner desde un punto limpio afuera, poder tener afiches. Entonces, lo que te quiero plantear es que, por supuesto que hay que seguir potenciando, hay mucho por hacer, pero tú tienes toda la razón que es un espacio social, público muy relevante para poder contribuir y ayudar en la generación de la conciencia en el medio ambiente. Otro ejemplo de lo anterior, el envase retornable, que también puede sonar clásico, pero créanme que los empaques retornables en Chile es el lugar del mundo, después de Alemania, que más mayor tasa de uso de envases retornables en Chile. En Chile, para que ustedes sepan, los envases retornables de Coca-Cola dan entre 12 vueltas a 35 vueltas en el mercado antes de ser retirada del mercado. Y tienen el segundo punto que tú dijiste, lo que se llama la logística reversa, que el camión que va a dejar, ¿no es cierto?, en los distintos puntos la botella retornable, ese mismo camión, como a mí me interesa ese envase porque tengo que llevármelo a la planta, pasa por todo un proceso, sanitización, se vuelve a llenar y vuelve al mercado. Eso es lo que se llama logística reversa. Lo tenemos hoy día muy cubierto en los envases retornables. En el caso de los envases de plástico reciclable, no es tan fácil hacerlo, pero ya te voy a contar que estamos en los pilotos con las mineras, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el reglamento sanitario de los alimentos, un empaque post-consumo es considerado como un elemento, la palabra no es basura, pero es un elemento que un desecho, pero tiene otra palabra más técnica, pero desecho es bastante prudente. ¿Y qué ocurre? El camión nuestro no tiene el permiso sanitario para subir a ese camión un desecho. Pero estamos hablando, y llevamos varios años tratando este tema con el Ministerio de Medio Ambiente, que es a través del CEREMI de Medio Ambiente, para ver en qué condiciones solo sí
podría ocuparse. Y desde ese plano estamos hoy día a través de algunos clientes que ofrecen alimentos en las mineras, los Sodexo, Aramark. Estamos buscando unos proyectos conjuntos con varios campamentos mineros, donde hay un consumo diario de agua de nuestros productos por cada asociado, ¿no es cierto?, que trabaja ahí, para ver cómo, porque además es un desecho muy limpio, porque es solo botella y de agua. Entonces estamos buscando la forma de el camión que vuelva al campamento minero con, ¿no es cierto?, esa cantidad de botellas, y por ejemplo van a ser un insumo muy relevante para que llegue a esta planta que yo les conté que vamos a tener, esta planta botella por botella que va a convertir botellas en nuevas botellas. Me dijiste, sí, creo que te contesté, ¿no? Era logística reversa, me dijiste, ¿sí? Y la parte hídrica, tomo nota. Mira, aquí el tema hídrico es súper complejo, porque evidentemente tenemos una escasez impresionante, y sobre todo en la cuenca del Maipo, donde estamos todos aquí habitando y donde está la mayor cantidad de las plantas productivas que tiene Coca-Cola en Chile, ¿sí? Y desde ese lugar buscamos siempre alternativas con otros, porque nosotros nos dedicamos a vender bebidas, es lo que sabemos hacer, ¿no es cierto? Por eso siempre la palabra en colaboración, y buscar a los expertos que nos pueden ayudar a cómo identificar proyectos que tengan impacto, incidencia junto a otros, para poder buscar alternativas. Y ahí, como contábamos, hay dos, que aquí mi amigo Pablo en llamas quedó, pero hay proyectos de chilenos, de startup, estos dos programas. Uno es de un registro de información satelital en la agricultura, para con esa data se le entregan recomendaciones de riego a los agricultores, pudiendo eficientizar un 30% de lo que es el riego. Que ustedes saben que la agricultura es de los sectores más intensivistas de uso de agua. Por lo tanto, cualquier cosa que tú puedas ayudar a eficientizar lo que generas en ahorro de agua o de devolver agua al planeta es muy importante. Y el otro ejemplo, estos son unos también chilenos que han, dos cabros jóvenes ingenieros que crearon este modelo inspirados en el Himalaya, estas stupas, que son estas grandes estructuras de hielo que lo que hacen es conservar una mayor cantidad de tiempo con un sistema mecánico el hielo, y poder luego con los deshielo administrar ese recurso hídrico que hoy día lo que hace es escurre y se pierde. Bueno, pero como eso queda mucho por hacer, porque el problema que tenemos de escasez hídrica es realmente monstruoso, y siempre estamos atentos a ir buscando diferentes programas, iniciativas que permitan ir, ¿no es cierto?, buscando cómo vamos guardando, conservando el agua, que es un recurso tan fundamental para la vida, para nuestro negocio y para el planeta. ¿Sí? Oye, y quiero complementar algo que dice la Pau, que me parece fundamental y que responde también un poco como lo que tú decías, y de cómo la empresa se hace cargo de conservar ciertas cosas. Yo creo que es súper importante, y lo primero en el fondo de una empresa que se hace llamar sostenible es entender dónde están sus responsabilidades. No solamente en términos de cuidar su negocio de manera, digamos, sostenible económicamente en el tiempo, que es un poco lo que estamos hablando antes, entendiendo que el agua es un recurso fundamental, sino que también hay una dimensión muy importante respecto a que muchos de estos elementos, en Chile al menos, son cambios culturales bien importantes. El tema de los residuos, o sea, la cantidad no tengo la data, pero los residuos domiciliarios en Chile es una barbaridad. O sea, es una barbaridad en el fondo lo que cada uno de nosotros produce en su casa. Entonces, yo creo que ahí, ¿y por qué lo digo? Porque creo que por mucho tiempo la responsabilidad social, primero la filantropía, después la responsabilidad social, lo que hizo fue vincular a la empresa con causas que no siempre, más bien casi siempre, son desafíos mucho más amplios que empresariales. Cuando tú llegas a una comunidad y te haces cargo de construir la escuela, el hospital, el colegio y qué sé yo, quedan al arbitrio, que era lo que yo decía un poco delante, de la voluntad de quien está detrás de esa ayuda. Y básicamente porque no tiene que ver directamente con el core de tu negocio.
Y la empresa, como decía Pablo, es un agente de cambio, es un agente de desarrollo, pero es un elemento económico, es un actor económico, es un actor de progreso, de desarrollo económico. Así por lo menos concebida en una primera instancia, así fueron salidos los ingenieros hace mucho tiempo atrás, y qué bueno que estén aquí viendo que no solamente es eso. Eso mismo. Entonces, pasaba que finalmente la empresa, por mucho tiempo, pagaba una licencia social, se llamaba la licencia social para operar. Y esa desvinculación muchas veces te llevaba a que las empresas construían unos maravillosos jardines infantiles en lugares donde no habían niños. Entonces, cuando entendemos que los roles de los desafíos que tenemos por delante, como el cambio climático, que nos lleva a Chile, siendo que contaminamos en comparación al resto del mundo súper poquitito nuestras emisiones, tenemos una política de Estado hoy día. Somos uno de los países más avanzados en América Latina respecto a nuestra posición de Estado frente al cambio climático. Porque, no sé si sabían, no que quiera asustarlos, pero de los 9 elementos que establece el IPCC, nosotros cumplimos con 7. Somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Por la ubicación geográfica, por nuestro modelo productivo, qué sé yo. Entonces, cuando tú tienes una visión de todos los actores finalmente que influyen, uno se pregunta, ¿y cuál es el rol real entonces de la empresa en ciertos, por ejemplo, la crisis hídrica? Hay muchos desafíos que deben ser, y por eso la colaboración finalmente, que también, y ahí vuelvo a lo que decía delante, ahí está el rol del periodista, cómo lo comunicamos. Por mucho tiempo hemos comunicado la colaboración como que solo es algo positivo porque es bueno trabajar juntos. No, la colaboración es una metodología, y finalmente porque los desafíos son tan enormes. O sea, cuando hablamos de las 3 crisis, finalmente se habla del término policrisis, pero que se pueden establecer en 3. Hoy día tú tienes el cambio climático, la crisis climática que afecta a todo el mundo. Después tienes la pérdida de biodiversidad, y el 50% de la economía mundial, del PIB mundial, se basa en la extracción. Entonces, cuando se pierden las abejas, no es que pena que se pierdan las abejas. Estás perdiendo muchas fuentes de desarrollo económico. Y la crisis de desigualdad, por supuesto, que también azota a todo el mundo. Esas son las 3 crisis en el fondo que nos afectan a todos y que nos cruzan. Entonces, no hay ningún Estado, ninguna organización, y por supuesto ninguna empresa que pudiese resolver, y ninguna universidad, que pudiese resolverlo por sí misma. Es imposible. Es demasiado amplio el desafío. Y por eso la colaboración se plantea como la mejor forma, como la mejor metodología para salir de esto. No es porque en algún día nos hayamos transformado en bueno y digamos, oye, trabajemos juntos. No, no es fácil trabajar conjunto y llegar a acuerdos. Entonces, creo que también es importante establecer que hay ciertos desafíos, como la crisis hídrica, que efectivamente le corresponde a una parte de la empresa y que tiene que ver con lo que pega a su negocio directamente y, por supuesto, con lo que impacta. Ahí nuestro crack en derechos humanos nos puede contar de qué se trata eso, cómo nos hacemos cargo de levantar nuestros impactos antes de impactar. Y si impactamos, bueno, hacernos cargo en repararlo. Pero también aquí hay otros actores muy responsables respecto a cómo lo vamos a afrontar, dónde está este plan. Y también hay ejemplos de que cuando lo hacemos resulta, como lo que contaba recién de la ley de cambio climático, que nos posiciona de verdad muy alto respecto a cuando tomamos una visión. Perfecto. Gracias, Susana. En honor al tiempo y para que cumplamos con los plazos que nos pusimos, lo que sí quiero darle la palabra a Catherine. Entiendo que hay una pregunta desde YouTube. Con esto vamos a cerrar. Hoy día van a quedar muchos temas. Mira, justo hoy día queríamos hablar un poquito de los stakeholders. Ojalá algo relacionado con eso esté la pregunta que nos van a hacer, porque también pasa que los chicos tienen una prueba el 3 de abril y... Pero si no, la vamos a tratar de adaptar un poquito para que puedan también la persona que responda de hacer algún alcance con los stakeholders y la importancia que tiene relacionarse bien con ellos. Dale, Katy, please. Aquí Nicolás Ivieta pregunta, volviendo un poco a lo que en un principio se trató, es ¿la formación de periodismo será suficiente para trabajar en comunicación corporativa? Y si sería deseable un programa de pregrado en formación de dirección de comunicación. Y podemos aprovechar también el tema de los stakeholders. Gracias. Que tanto se puede también practicar esta relación o este enfrentamiento dentro del pregrado del Advance, pero dentro de la formación del periodista aquí en la UGM. Oye, voy a dejar rápido la pasada a las periodistas, pero así que yo patúo nomás, pero porque yo no soy periodista.
Pero yo he visto cómo hace nada. entrevistas Pablo y... Pero sí, les Muy puedo bien. soplar algo y es una reflexión que sí he podido Bien, observar en bien. el tiempo. Yo diría que, y me quiero colgar de las últimas palabras de la SU, yo diría que el mundo empresarial hoy día enfrenta un desafío súper grande en un escenario donde ser sostenible va a ser, en el fondo, como la fórmula de subsistencia y de éxito hacia el futuro, ¿ya? Las profesiones tradicionales del mundo empresarial, el economista, el ingeniero comercial, el ingeniero industrial, whatever, nos entrenaron en el fondo para enfrentar una empresa que yo creo que ya no existe, ¿ya? Y vivimos en un mundo donde la comunicación con mis grupos de interés, aquí voy a ocupar la cuña, no, Con eso pero cumplimos lo con estoy gestión diciendo de flujo. genuinamente, de verdad, como que creo que la empresa hoy día existe en un ecosistema súper complejo, con distintos públicos, distintos grupos que tienen distintas expectativas, todas al mismo tiempo. Y la comunicación se ha vuelto clave. Dicho ese escenario, yo creo que en general en Chile, todas las escuelas de periodismo están al debe. Porque creo que a todos nos han entrenado en una cosa fraccionada, como en una especie de como decías tú te vas a entrenar si es que es periodismo corporativo para trabajar en un departamento perdido en alguna parte, con una comunicación direccional y un montón de cosas. Yo creo que ese mundo está cambiando. Las empresas ya no se comunican en una dirección, las empresas están empezando a aprender a dialogar y no hay ejecutivos dentro suficientes para poder enseñar a tantas empresas que tienen esa demanda, y lo digo yo como consultor. O sea, hoy día enfrentamos una avalancha de una demanda empresarial por aprender de estos temas, y yo diría que hay muy pocos profesionales, primero, disponibles para poder ayudar a las empresas en esta ruta, y veo con preocupación que las escuelas no sé si están entregando o formando tanto a comunicadores como a ingenieros para poder enfrentar el futuro mundo empresarial. Ese es como mi diagnóstico. Yo puedo hacer un Sí, les voy a dar, por favor, brevemente, porque estamos pasados, pero sí, Paola, por favor, usted, cada uno, 30 segundos, su cierre. Dale. Quería comentar de esto, que es tan importante lo que decís tú, Pablo. A nosotros nos toca que igual uno se ha ido armando con la vida y siempre falta, pero en las organizaciones no hay esta capacitación. Y hoy día la gestión con las comunidades y con los distintos públicos de interés no es responsabilidad exclusiva de las áreas de sustentabilidad, RCE, comunicaciones, whatever. Y eso es un tema que es un tremendo desafío que es transversal, no solo a quien está en esta sala desde el punto de vista de la ingeniería o del periodismo y la comunicación. Hoy día debe ser una skill básica para cualquier persona que se desempeñe en la sociedad. Porque ni siquiera estoy hablando del mundo empresarial, de una ONG, de una fundación, de cualquier ámbito. Es tan relevante el tener la capacidad y la empatía para generar diálogos, para poder efectivamente sentarse a una mesa en colaboración. Yo les digo, por experiencia que me ha tocado a mí, yo tengo que ir a pelear con muchas personas. Ahora tengo muchas conversaciones súper difíciles y también unas maravillosas, como todo en la vida. Pero me encuentro con muchas veces muy coja, porque mis compañeros de sala, si a mí me cuesta, ellos que no han tenido ni media formación y son todos ejecutivos extraordinarios, entonces creo que acá tenemos un desafío gigante y quizás ustedes como universidad pueden ser marcadores de que hay una línea de formación transversal across las carreras. Susana. Sí, yo para responder la pregunta así bien directo, Sí, no. brevemente, que estamos medio No, pasados. la verdad es que no. No, los periodistas no hemos salido ni vamos a salir nunca si es que no hay un enfoque súper básico a entender dos cosas. Uno, no somos transmisores de realidades. Y eso es lo primero. Si no entendemos cuál es nuestra responsabilidad social al estudiar esto, estamos fritos. Eso es lo primero. No salimos de la carrera, creo yo, tampoco con coraje. Y claramente estos tiempos de valientes, me dijo alguien. Y el rol que los periodistas o los comunicadores hoy día estamos cumpliendo en las organizaciones es eso. Es coraje para mirar para adentro y decir, no
No podéis decir eso. Pero es que lo quiero decir, no, es que no se trata de lo que tú quieres. Y ahí la preparación es fundamental en términos de formación. Los criterios ASG, porque estamos no ESG, que a todo esto es ambiental, social y de gobernanza, tienen muchas métricas, hay mucha nomenclatura y el mundo va para allá, a ponerle harto estándar. Si bien los periodistas no tenemos por qué saberlo todo porque somos bien buenos para engrupir también, como es un campo que todavía está en pañales, ahí tenemos un rol súper importante de simplificarlo, que es donde ha fracasado la ciencia. Si hoy día tenemos el cambio climático encima de nosotros agotándonos, es porque nunca pudimos entender qué pasaba realmente a mí. Yo creo que ahí hay un desafío súper importante de nosotros, simplificarnos, entender que lo que está detrás, y es el desafío de la red social, ¿no? Entender que hoy día no es el mercurio donde realmente está el impacto. Y obligar a la empresa a salir de esa lógica, ¿qué les cuento? Es lo más difícil que hay. Quieren seguir comprando páginas sociales porque se ganaron un premio. O sea, es entender cómo te perjudica eso hoy día. Ni siquiera como nadie te lee, eso te perjudica hoy día. Porque el escenario del consumidor ha cambiado absolutamente. Entonces, ahí hay un rol de coraje que no sé si estamos preparados para entender que nuestro rol hoy día en esta era líquida que hablábamos delante es realmente revolucionario. Hay una oportunidad enorme de cambiar organizaciones que por esencia se pueden mover rápido. Uno puede ver los cambios aquí rápido, por lo tanto es bien satisfactorio. Y lo otro interesante es que detrás de estos equipos hay personas, como yo les decía, conversas, y cuando uno las descubre, como estos que tengo aquí sentados, uno se da cuenta que tiene aliados en estos lugares y que cambiar el mundo a lo mejor no es tan imposible. Muy bonito mensaje. Mira, que me llenan el corazón ustedes. Porque con José Agustín, que nos conocemos hace tan poco, pero concordamos tanto con también la línea que está llevando la universidad desde su cabeza mater, desde el rector, Sergio Mena, que Pablo, ¿sabes qué? De repente he visto entrevistas de Sergio Mena, la entrevistó Sol Leoneto el otro día para la radio, hablando de huella de carbono, de neutralidad, de escasez hídrica. Entonces yo digo, aquí hay un match, en esta universidad se está desarrollando. Yo al menos con José Agustín, director de la carrera de periodismo, estamos haciendo el esfuerzo para que las generaciones que están por salir, algunos mayores, otros menores, tengan en el ADN estos temas, porque sabemos también que les va a dar la posibilidad de escalar en una empresa y poder tener unos cargos de mayor relevancia también, más estratégico, como le hemos dicho siempre. Entonces, de verdad, quiero agradecerles mucho. Paola, Pablo, Susana, me siento como que estoy en el living de mi casa. Entonces, ese es el problema. Quizá de repente se nos salió, si se nos salió algo que no tenía, lo editamos, Roberto nos va a ayudar a editarlo. A todos les quiero agradecer por estar acá, porque sé que es un esfuerzo estar a esta hora después del trabajo. A los que están conectados de forma remota, también agradecerles. Ojalá que nuestros alumnos puedan ver esto. Después lo vamos a dejar grabado, lo vamos a compartir. Sí, hay una prueba para un par de... Nosotros vamos a corregir. No, de verdad que... ¿Sabes qué pasa, Susana? Parece... El lunes a las 7 no. Con Susana, una prueba. Ya, agradecerle también a la universidad y agradecerle a mis alumnos, quienes terminando la transmisión les van a hacer un presente con mucho cariño que les tenemos para ustedes. Y agradecerle a Dios también por tener la salud y estar acá y poder compartir con amigos de todas las áreas de la vida. Así que gracias, chicos, y espero que nos veamos pronto en algún otro tema, porque te digo que me quedaron por lo menos 7 preguntas que me interesaba mucho profundizar, pero en vista del tiempo estamos. Así que muchas gracias a ustedes y un saludo a los que están en la casa. Muchas gracias por estar ahí. Sí.